La cuarta tribuna, donde la verdad no se oculta. Bueno, pasamos de un episodio del podcast anterior donde tocamos un tema de realidad hondureño. Ahora pasamos a un tema que es 100% índole de relaciones internacionales. Y pasamos a hablarlo con un catedrático de la universidad al cual por lo menos yo le tengo mucho cariño porque he tenido muchas clases con él a lo largo de la carrera. Y además que alguien que tiene una maestría en este ámbito y además en el desarrollo de proyectos en este ámbito. El día de hoy estaremos hablando del efecto de la cooperación internacional, trayéndolo un poco a contexto hondureño, pero también para que los estudiantes tengan un poco de visión cómo funciona. Pero primero le presentaré. Buenos días, licenciado Vindel. Un gusto tenerlo con nosotros. Y pues agradeciéndole, uno, su tiempo y dos, el que pueda estar con nosotros, ya que no creo que haya una persona que sepa más de este tema que usted, con la trayectoria que tiene en el ámbito y además también con... Usted lo ha visto todo, usted sabe los mitos de la cooperación internacional, sabe que es cierto, que no, y realmente queríamos que nos ayudase un poco a desmentir un poco qué es realmente la cooperación internacional. Pero pues le dejo que se presente primero. Hola, muy buenos días. Sí, realmente es un placer para mí estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo como alumno en distintas oportunidades, ¿verdad? En clases muy orientadas principalmente a temas de cooperación internacional, gestión de ayuda humanitaria, organizaciones internacionales. Realmente creo, ¿verdad?, que el proceso de formación que tenemos a nivel de la carrera de Relaciones Internacionales en UNITEC es un proceso bastante interesante y pues trato de generar mi granito de arena, ¿verdad?, con respecto al proceso formativo de cada uno de los alumnos para que comprendan de una visión muchísimo más amplia lo que es el contexto de la cooperación internacional, cómo funcionan las organizaciones internacionales y de esta manera, pues, generar ese elemento clave de los profesionales cuando ya de verdad van a fortalecer sus capacidades en el ámbito laboral. ¿Verdad? Siempre trato de hacerles contextos bastante reales en función de las vivencias que he tenido a través de estos casi 16 años de experiencia trabajando con cooperación internacional. Desde el 2008 fue mi primera experiencia a nivel laboral. Antes Wow. eso había sido parte interesada, ¿verdad?, de algunos proyectos de cooperación internacional durante mi etapa de adolescencia y juventud. A su opinión, para comenzar, para poner, como dicen, todo sobre la mesa, si yo fuese alguien que no sé nada de relaciones internacionales, ¿cómo me podría usted definir la cooperación internacional? ¿Qué es la cooperación internacional? Bueno, si lo vemos desde la óptica de, más orientada hacia lo que se pretende creer, ¿verdad? La cooperación internacional es más que todo buscar estrategias a nivel del sistema internacional para reducir las brechas económicas, políticas y sociales entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Ya si lo vemos más al tema de implementación, son oportunidades, ¿verdad? La cooperación internacional genera oportunidades muy importantes para las personas que son partes interesadas, ¿verdad? Y ya no se menciona el hecho de beneficiarios, porque ya en la actualidad la cooperación internacional deja de tener beneficiarios, sino que tener partes interesadas. ¿Y por qué se cambia esta palabra? Principalmente porque beneficiario es una persona que obtiene un beneficio, ¿verdad? Al final es una persona que obtiene un beneficio y en cambio ya la cooperación internacional ya no está orientada a generar beneficios, ¿verdad? Sino que a crear capacidades con el objetivo de que estas personas se conviertan en agentes de cambio. Y por eso que ahora ya no se llama beneficiario, sino que se llama parte interesada, porque ya no únicamente buscamos a nivel de cooperación internacional sufragar ciertas situaciones que las personas tienen un sufrimiento, ¿verdad? Sino que realmente es buscar estrategias que permitan no solamente salir de la situación precaria que tienen en algún momento, sino que además buscar alternativas para generar que esto sea sostenible y que busquen alternativas para generar también medios de vida, ¿verdad? Sino que también buscar resiliencia. Resiliencia es uno de los elementos más importantes actualmente de la cooperación internacional, ya que no únicamente es sufragar el daño,
sino que buscar alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas. Ya que usted mencionaba al principio, cuando estábamos en el momento introductorio del episodio del día de hoy, a las organizaciones no gubernamentales y a los organismos gubernamentales que están dentro de este ámbito. Para los que no saben muy bien qué son las gubernamentales, no gubernamentales, ¿cómo las podría usted diferenciar? Ya sabemos que pues uno es un gobierno y el otro no, pero ¿en qué se podría usted encontrar la mayor diferencia entre ellas? ¿En su manera operativa, tal vez? ¿O de dónde reciben sus fondos, tal vez? Bueno, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales en algunos casos son implementadores de proyectos de cooperación internacional. Las organizaciones intergubernamentales tienen la diferencia en comparación a las organizaciones no gubernamentales, es que estas tienen ciertas características en su génesis, en su inicio, que deben tener tres elementos necesarios. El primero es que tienen una composición estatal, o sea, son estados los que son parte de las organizaciones intergubernamentales. El segundo elemento principal es que deben nacer de una normativa jurídica internacional, sea convenio, sea tratado, al que el país se suscribe y ratifica para ser miembro de la organización intergubernamental. Y el tercer elemento es que debe tener una estructura orgánica permanente, o sea, debe tener una asamblea que tome decisiones en función de las necesidades que éstas miran. Y es por eso que las organizaciones intergubernamentales, dentro de las que más tenemos más destaca, es la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que es la principal organización intergubernamental. Tenemos otras organizaciones intergubernamentales, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la gran mayoría, bueno, y todas las organizaciones, programas y proyectos que están vinculados con el sistema de Naciones Unidas también son organizaciones intergubernamentales, ¿verdad? Que tratan trabajos o hacen trabajos principalmente de cooperación internacional a través de proyectos orientados a los mandatos que éstas tienen, ¿verdad? Por ejemplo, ACNUR tiene el mandato de refugiados, UNICEF tiene el mandato de protección a la niñez y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, OIM, el mandato de temas migratorios. Mm. Y Y en cambio, las organizaciones no gubernamentales tienen una composición civil, o sea, están integradas por civiles, por personas civiles, y además una de las características que tiene es que es una organización muy similar en su estructura a las organizaciones intergubernamentales, o al menos en su mandato, ¿verdad? En lo que estas quieren lograr, solo que estas tienen una composición civil y por lo tanto, estas no están vinculadas al Estado, ¿verdad? Sino que son organizaciones de carácter civil. Y uno de los elementos principales que tiene es el de non-profit o ser organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y al momento, por ejemplo, de que ellos decidieran ejecutar un proyecto, por ejemplo, de que una está más conectada con el gobierno y que tiene, pues, este tema estatal y que también tienen esa firma, ¿no? De acuerdo. Es más fácil No es para con ellos, el gobierno, es con el Estado. con el Estado, perdón, con el Estado. Es más fácil para ellos ejecutar un proyecto, tienen mayores libertades que una no gubernamental, o realmente no hay complicaciones para ninguna de las dos, con los permisos más que todo para ejecutarlos. Bueno, de hecho, Eh, recuerden que para ser operantes de fondos de cooperación internacional o ser implementadores de fondos de cooperación internacional, las organizaciones, tanto intergubernamentales como no gubernamentales, deben de estar reconocidas por el Estado hondureño a través de una personería jurídica, ¿verdad? A pesar, por ejemplo, en el caso de las organizaciones intergubernamentales, a pesar de que están vinculadas a nivel de normativa jurídica en nuestro sistema legal, estas además deben de tener esa personería jurídica ya a nivel interno, ¿verdad? Para poder ejecutar fondos, al igual que las organizaciones no gubernamentales. Aquí mucho depende de lo que quiera lograr el donante, ¿verdad? Si realmente quiere trabajar con organizaciones intergubernamentales o fortalecer capacidades de socios locales a través de organizaciones no gubernamentales. Entonces, todo va a depender principalmente de lo que quiera generar el
ente cooperante, ¿verdad? Si quiere generar capacidades a nivel local, lo que va a hacer es tomar de implementador a una ONG. Si lo que desea es mantener las actividades con organizaciones intergubernamentales, porque al final esto también genera cierta reputación, ¿verdad? Dentro de los entes cooperantes, pues lo tiene con los organismos intergubernamentales. Aquí depende de la visión que tenga la organización, ¿verdad? Pero realmente no es que los fondos sean únicamente para esto, ¿verdad? Sino que disponen de diversos fondos. Unos los asignas para organizaciones intergubernamentales y otros para generar esas capacidades a nivel del Estado principalmente, ¿verdad? A través de las organizaciones no gubernamentales. En el Y ya que país, mencionamos, perdón. ya que mencionamos el tema de los fondos, nuestro director me dejó una pregunta que es muy importante, creo yo, también para desmentir dudas. ¿Pueden las empresas privadas ayudar en la cooperación internacional o existe algún obstáculo para ellas al momento de entrar como uno de los miembros de de este proceso? Recordemos que actualmente estamos teniendo lo que es la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Que es una estrategia que tiene la empresa privada para tener un alcance dentro del desarrollo del país principalmente, ¿verdad? Y ellos Sí, disponen de ciertos fondos de, de esta cooperación, ¿verdad? A nivel local, en donde ellos priorizan cuáles son los objetivos que estas tienen. Algunas de estas están muy orientados, ¿verdad? Y es válido, ¿verdad? Porque al final son una empresa. Estos fondos lo miran en función de sus marcas, ¿verdad? Entonces, lo ven como un posicionamiento también de marca. O sea, están apoyando ciertos proyectos, pero también están posicionando su marca en las comunidades. Entonces, ¿es válido? Sí, sí es válido, ¿verdad? Porque al final recuerden que son empresas privadas y lo que desean es posicionamiento de marca. Entonces, ¿se utiliza? Sí, sí se utiliza, ¿verdad? Entonces, realmente es una estrategia que tenemos, ¿verdad? Y también los proyectos tienen un elemento que se llama apalancamiento. Y el apalancamiento es lo que el Estado en general, o sea, a través de empresa privada, a través de los mismos ciudadanos, brinda a los sí, proyectos como parte de su contraparte. O sea, por ejemplo, la cooperación ah, tiene una aprobación del 90% del proyecto. El otro 10 lo conseguís con empresa privada, lo conseguís ujú. con voluntariado, lo conseguís con lo que se pueda, ¿verdad? Es más, de hecho, el simple hecho de tener una jornada de capacitación en uno de los salones municipales, esto tiene un costo. Sí, Y esto tiene un costo, ¿verdad? Es un costo que no va directo al proyecto, pero colabora con el objetivo del proyecto, con el cumplimiento del proyecto. Entonces, a eso nos referimos, ¿verdad? Por ejemplo, si de repente alguien que es experto en un tema en específico nos quiere apoyar con una capacitación, el tiempo de esta persona tiene un valor. mm, Aunque él no nos esté dando de manera gratuita, su tiempo tiene un valor. Y este es el tiempo que él está brindando sí, al adelante. desarrollo del país. Y si nos fuéramos ahora al tema de cuándo inicia esta iniciativa de la responsabilidad empresarial, porque yo sí he escuchado mucho este término, le seré sincero, en especial con ciertas organizaciones, pero ¿hace cuánto realmente empezó esta iniciativa de parte de la empresa Bueno, esto privada? lleva años realmente, esto lleva años, ¿verdad? Porque al final es una estrategia de posicionamiento de marca. Entonces, en algunos casos, tal vez el término no era responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Pero sí era una estrategia que utilizaban las empresas para el tema de posicionamiento de marca. Ya como responsabilidad social empresarial, pues lo podemos observar de hace unos 30, 40 años para acá, ¿verdad? Ah, ok. Y más marcado últimamente, ¿verdad? Porque las empresas miran cómo el hecho de tener presencia de marca genera pues actitudes positivas por parte de los potenciales clientes. Esto pues es se refleja más últimamente, ¿verdad? Y esto principalmente acuerpado por las redes sociales, ¿verdad? Que de alguna u otra manera pues genera estas iniciativas. Y no, pues observemos lo que pasó recientemente hace un par de semanas con la caminata, bueno, el recorrido que hizo Chip Fujiyama de San Pedro Ah, Sula hacia Tegucigalpa, ¿verdad? Y el hecho era de que él utilizaba implementos
de la empresa que le brindaba, pues, apoyo, ¿verdad? Y eso es posicionamiento de marca, ¿verdad? Y eso en Entonces, ¿qué es lo realidad, que yo te doy como organización claro. a cambio de lo que tú me das? Entonces, al final es una estrategia de ganar, ganar, ¿verdad? Y los proyectos que mayor beneficio tienen por parte de la responsabilidad social empresarial son los que generan mayor visibilidad. O sea, lo Y, que genera mayor impacto a nivel de los clientes potenciales. y ya que mencionamos eso exactamente, el tema de los fondos y cómo se mueven, porque claro, como mencionaba usted, al final del día, ambas partes ganan. Tanto la empresa se posiciona con un individuo que es una imagen pública, como en este caso Shifu Yama, por ejemplo, que es una persona querida a nivel social y que pues se sabe cuál es su labor en Honduras. Y la empresa privada gana dando esa responsabilidad social, ¿no? Y dejando en claro, yo también apoyo a la comunidad. Pero ahora vamos con el tema de las donaciones. ¿Cuáles considera usted que son los factores que se toman en cuenta de parte de estas organizaciones al momento de gestionar las donaciones internacionales dentro de las organizaciones o dentro de los mismos estados, en este caso? Bueno, recuerden que las donaciones vienen específicamente para temas puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, los huracanes en Tayota en el 2020, ¿verdad? Que fueron una situación que antepuso la normalidad de las personas que vivían en las y fueron afectadas directamente, ¿verdad? Realmente no hay como una fórmula secreta, ¿verdad? No existe una fórmula, sino que realmente las organizaciones que brindan donaciones, lo que buscan son socios locales, ¿verdad? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de poder administrar estas donaciones? Esto cuando vienen directamente de entes internacionales, existen diversas formas, ¿verdad? Pudimos ver también durante esos huracanes, ¿verdad? Que no únicamente eran organizaciones, sino que se manejó mucho el término del pueblo ayudando al pueblo, ¿verdad? En Estados Unidos se hacían recolectas para luego mandarlas en contenedores. No existe una fórmula secreta, ¿verdad? Pero cuando normalmente vienen de organizaciones, siempre se buscan socios locales, ¿verdad? Y para ver estos socios locales, lo que se analiza primero es si tiene o la, lo que se analiza primero es si estas organizaciones a nivel de Honduras tienen prestigio, ¿verdad? ¿Qué prestigio tienen? Si manejan bien los fondos, si tienen ya proyectos que están financiados por organizaciones internacionales, cosas como eso se son a consideración. Se busca una garantía, ¿no? De que los fondos se van a utilizar para lo que se estipuló que se van a utilizar al final del día, ¿no? Porque, En este pues, caso, las donaciones sí, ¿verdad? sí, porque no estamos hablando de cinco lempiras, o sea, al final de cuentas, las organizaciones, cuando donan para proyectos tan grandes, claro, em, se necesita una garantía de que, pues sí, como mencionábamos anteriormente, que se van a ejecutar Pero para lo aquí que... es donde vemos algo diferente, ¿verdad? Realmente las donaciones que vienen es principalmente por efectos, por situaciones o crisis o emergencias humanitarias, ¿verdad? Pero ya hay organizaciones que su mandato es el de gestionar este tipo de donaciones, ¿verdad? Dentro de ellas podemos mencionar pues la misma Iglesia Católica, que ellos también administran donaciones, ¿verdad? Ya son organizaciones que tienen mayor experticia en esta área, pero cuando son situaciones de crisis o de emergencias, eh, hay organizaciones en el extranjero que buscan a socios locales, ¿verdad? ¿Y cuáles considera usted que son los principales desafíos que enfrentan la cooperación internacional en términos generales actualmente en el siglo XXI? Porque sabemos que la cooperación ya vaya años trabajando, pero ¿cuáles desafíos cree usted que existen actualmente para el funcionamiento de la cooperación internacional? Los temas de sostenibilidad, o sea, cómo hacer que el proyecto funcione después de que finalice. O sea, todas las herramientas que se dejan a nivel comunitario, todas las capacidades que se generan en la población como partes interesadas. El principal desafío es que esto tenga sostenibilidad, ¿verdad? ¿Cuánto me va a durar todo ese proceso que yo realicé con ellos? Todo ese cambio que yo hice e intervine con ellos para mejorar actitudes, para mejorar eh, procesos a nivel local, para mejorar las estructuras dentro del Estado. El tema de sostenibilidad es uno de los principales desafíos, ¿verdad? Porque ¿llevamos cuánto tiempo recibiendo cooperación internacional? Desde 1963, quizás, de manera
directa. Entonces estábamos hablando de cerca de más de 60 años, ¿verdad? A través de lo que fue el primer gran proyecto que era la Alianza para el Progreso, del cual pues también fuimos beneficiarios. Realmente, ese es un tema bastante fuerte, ¿verdad? El tema de sostenibilidad, cómo lograr la sostenibilidad de los proyectos una vez finalicen. Y lo vemos claro, como mencionaba usted, ya que pareciese que a Latinoamérica en general, no hablando solo en contexto hondureño, es el mayor problema, el que no se le puede estar donando cada mes para un proyecto nuevo, porque lo que se quiere es que pues darle la mano, pero para ayudarle a levantarle, no para darle la mano para darle de comer solo ese día. Y es complicado el tema de la sostenibilidad. Bueno, lo hemos visto como las Naciones Unidas le ha dado tanta prioridad a hablar del tema, la sostenibilidad, cómo la Agenda 2030 se mueve todavía más hacia adelante, porque nos damos cuenta que no se logrará cumplir. A su parecer, Lick, no sé si usted nos podría compartir de algún proyecto en Bueno, de general. hecho, tenemos que ver la cooperación internacional con dos enfoques, la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, que son dos enfoques totalmente y completamente diferentes, ¿verdad? Solo que son parte de la misma estructura de cooperación internacional. La cooperación al desarrollo está más orientada a crear capacidades de los individuos y de las comunidades y del Estado para hacer mejor su trabajo. Ok. La acción humanitaria está orientada principalmente a neutralizar los efectos negativos de una situación catastrófica, o sea, eh, de una crisis humanitaria, de una emergencia humanitaria, o sea, brindar ayuda humanitaria, pero ya el término de ayuda humanitaria ya está en desuso, ¿verdad? Porque actualmente el término que se utiliza es acción humanitaria. ¿Y por qué se cambia? Porque ya la acción humanitaria no únicamente mira ese elemento de brindarle comida, brindarle los elementos básicos para la subsistencia de las personas, sino que también busca elementos que permiten a las personas retornar a la normalidad, Ok. retornar a la normalidad, o sea, medios de vida, temas de resiliencia, temas de gestión de riesgos. Entonces, ya por eso ya no se llama ayuda humanitaria, ¿verdad? Porque no únicamente se queda con brindar comida, con brindar un albergue, sino que buscar esas alternativas que permitan a las personas retornar a la normalidad sin tener efectos negativos, ¿verdad? ¿Nos podría comentar que usted, con toda la experiencia que tiene, algún proyecto que a usted le haya gustado, en el cual usted ha trabajado? No puede ser reciente o puede ser a sus inicios en el ámbito humanitario. Los desafíos que usted experimentó, algo que le haya gustado, algún recuerdo bonito que tenga del tema. Bueno, de hecho, ya he tenido varias experiencias, ¿verdad? He trabajado con poblaciones indígenas, he trabajado con población migrante, he trabajado con comunidades. Actualmente, pues, coordino un proyecto con uno de los cooperantes más importantes del país. Y realmente cada una de las experiencias ha tenido sus altibajos, ¿verdad? Así hemos tenido tenemos muy buenas anécdotas de cada uno. Recuerdo que mi primera anécdota fue en el 2008 cuando tuve la oportunidad de coordinar un proyecto orientada a fortalecer las capacidades de una red de promotores en derechos humanos de pueblos indígenas. Realmente creo que esa es la que más tengo ahorita en mente, ¿verdad? Porque fue como la primera vez que que coordiné un proyecto. Tenía alrededor de 20 años por ese tiempo por allá, ¿verdad? Y eso fue una experiencia bastante interesante, porque a pesar de que, como decían, era un wirro, ¿verdad? Realmente cumplí con los objetivos del proyecto, me generó muchas experiencias, ¿verdad? Porque realmente fue como un reto para mí en ese momento, y como dicen, el primero es el que cuesta, ¿verdad? Ya los que vinieron ya después ya tenía ciertas lecciones aprendidas y continúa aprendiendo, ¿verdad? Recuerden que uno al final no tiene todos los conocimientos, sino que cada vez que va adquiriendo eh, experiencias, son nuevos conocimientos que se van adquiriendo, ¿verdad? ¿Y usted considera que desde ese primer proyecto que usted realiza, pensando en el último que usted haya coordinado, ha cambiado mucho el plan que se lleva para ejecutar el proyecto, más allá de si uno sea para donaciones o otro sea para ayuda humanitaria? Me refiero al sentido de que el proceso que se lleva para evaluar si es viable el proyecto, si es
algo que puede ayudar tanto a la comunidad, pero también a la organización. ¿Usted considera que que el proceso ha cambiado? Bueno, realmente recuerden que las estrategias cambian, ¿verdad? Por ejemplo, antes manejábamos una, una parte del proyecto que era el marco teórico. Mm. Actualmente eso ya está en desuso y estamos viendo otros elementos, ¿verdad? Como por ejemplo la teoría de cambio, que ya el marco teórico ya no se está utilizando. El marco teórico es que me dice cuáles son las teorías que me dicen que me permiten realmente validar que en efecto lo que yo voy a hacer está orientado a cumplir con los objetivos. Actualmente, pues es una teoría de cambio. La teoría de cambio me dice que si yo hago A, B, C, voy a hacer una transformación y mejorar esto. Mm. Entonces, ha sufrido muchos cambios, ¿verdad? En temas de monitoreo y evaluación, con el tema de herramientas tecnológicas. Antes, pues, por ejemplo, se utilizaba mucho hacer cálculos en papel, cosas como esa, ya hemos mejorado mucho, ¿verdad? Ya tenemos aplicaciones o programas especializados para este tipo de actividades y por lo tanto, pues hemos tenido una evolución, ¿verdad? En cuanto a cómo se manejan los proyectos, pero de manera general, pues los proyectos en su génesis no se han hecho muchos cambios, ¿verdad? No ha cambiado porque al final lo que busca es, el proyecto es decir por qué se necesita esto. Y tocando el tema de un evento que fue histórico para la mayoría de nuestras generaciones, ¿qué tanto afectó la pandemia a la cooperación internacional en el ámbito de poder ejecutar proyectos? Porque pues, sabemos que muchas comunidades pues reciben mucho apoyo de parte de la cooperación internacional y en especial de las personas que ejecutan estos proyectos. ¿Qué tanto fue golpeado la cooperación en la viabilidad de ejecutar proyectos cuando estábamos en medio de la pandemia COVID? Bueno, de hecho se cambiaron muchas cosas, ¿verdad? Realmente recordemos que pasamos de estar haciendo actividades ya en terreno a actividades de manera virtual, ¿verdad? Realmente la evolución que tuvimos durante esa época nos dejó muchas lecciones aprendidas, ¿verdad? Realmente, y ahora pues podemos verlo simplemente con esta sesión, ¿verdad? A pesar de que no podemos estar en un lugar fijo, estamos haciendo esta entrevista de manera presencial, por ejemplo. Mm. Entonces, al final son lecciones aprendidas, ¿verdad? Y esto pues nos ayuda a poder mejorar de alguna u otra manera lo que hacemos. Y siguiendo un poco con la parte de sus anécdotas, ¿usted recuerda alguna anécdota de algún proyecto del cual no le gustase mucho el proyecto, más allá de en sí el proyecto como tal, sino que tuvo la mayor cantidad de dificultades al momento de realizarse y que usted pensase, esta estuvo difícil? Además del primero, como usted mencionaba, que ahí siempre es el más difícil, ¿cuál considera usted que es alguno que usted le recuerde con un sabor más agridulce que lindo, digámoslo? Bueno, las veces que he trabajado directamente en ayuda humanitaria pura, ¿verdad? Creo que es donde más difícil ha sido, ¿verdad? Porque hay un elemento que es bastante difícil, ¿verdad? A nivel emocional, siento que es de los retos que más he tenido cuando he tenido que trabajar en temas de asistencia humanitaria. Fue una situación y principalmente trabajé en su momento en temas de protección. Es una carga emocional bastante fuerte, ¿verdad? Porque es escuchar a las personas situaciones bastante fuertes, ¿verdad? Como el asesinato de un familiar, presenciaron eh, temas bastante fuertes, ¿verdad? Realmente son cosas que no quisiera mencionar en este momento, ¿verdad? Pero Claro. trabajar en temas de protección fue uno de los retos más difíciles que tuve. Por la carga emocional, más que por en sí la carga del trabajo, Link. Correcto, por la carga emocional principalmente. Y claro, esto no se les prepara a ustedes tampoco, porque no hay manera de prepararle al encargado del proyecto o a los que van al campo al final del día, porque pues, Bueno, y yo lo miro desde mi punto de vista, ¿verdad? Y no simplemente en la carga emocional, sino que también es que uno, bueno, en mi caso me sucedió y es por eso que también ya decidí no trabajar en eso, que una de las características principales que debe tener una persona que trabaja en cooperación internacional es la empatía, ¿verdad? Entonces, llegué a un punto con el tema de protección en el cual, pues,
ya normalizaba un montón de cosas que las escuchaba tantos cuando en realidad no eran situaciones normales, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las razones por las cuales también decidí salir de esa área. Claro, claro, y como mencionamos al final de cuentas, es lastimosamente normalizar porque es una realidad latinoamericana y más en Honduras, pero pues es complicado el normalizar para todos, no mataron a tantas personas, no desaparecieron a tantas personas, pero, pero pues es la realidad en la que vivimos en Honduras. Cerrando un poco ya con el tema, ya que sabemos que es una persona bastante ocupada y que no quisiéramos robarle más de su tiempo. Cerrando, quisiera condensar todo en una pregunta. Lick. ¿Considera usted que viviendo en el mundo tan multipolar con el que vivimos y con la geopolítica un tanto complicada actualmente para todos, usted cree que siga existiendo la cooperación internacional a largo plazo o cree usted que vendrá algún tipo de proceso mayor que lo que le venga a sustituir en un futuro? Bueno, recordemos que la cooperación internacional que viene de países donantes, de países desarrollados, responde directamente a una estrategia de política exterior, ¿verdad? O sea, recuerden que es un posicionamiento internacional que quiere buscar las organizaciones, bueno, los estados principalmente que donan para tener tener cierta simpatía por parte de los países en desarrollo en tomas de decisiones en el sistema internacional. Entonces, la cooperación internacional responde a la política exterior, sí. Sí. Y no, pues observemos cómo se origina la cooperación internacional moderna, ¿verdad? Que es con el Plan Marshall, que el Plan Marshall tenía como objetivo desarrollar económicamente al principal socio comercial de los Estados Unidos en su momento, que era Europa. Sí. Tenía otro componente político, que era el de evitar que la Unión Soviética mirase a una Europa devastada y la quisiera conquistar. Entonces, sí, cooperaron para mejorar las condiciones de Europa, lo hicieron. Y eso quedó claro, ¿verdad? Ya actualmente, pues, ya casi 80 años de la Segunda Guerra Mundial, Europa es una de las zonas más ricas del mundo. Claro. Pero si lo vemos dentro del contexto, el Plan Marshall era una estrategia de política exterior. ¿Que tenía el componente de cooperación internacional? Sí, lo tenía. Y ya vengámonos para este lado del charco, como dicen, aquí en Latinoamérica. La Alianza para el Progreso también tenía ese mismo objetivo, ¿verdad? Mantener a los rusos, a la Unión Soviética fuera de Latinoamérica, principalmente porque estamos en la misma zona territorial, ¿verdad? Sí. Entonces sí, responde directamente a intereses de política exterior. ¿Y usted considera que, bueno, al final de cuentas la cooperación, como mencionó usted, busca a los cooperantes, a los donadores, pero en este caso realmente no es como una organización fija o rígida, ¿no? Es realmente encontrarse, como mencionó usted, la persona que tiene los fondos, la persona que está en el país, que lo puede ejecutar y la comunidad vulnerable en este caso, o quienes necesitan el proyecto. Entonces, pues no es como la iglesia, como lo mencionamos anteriormente. No tienen una cabeza, la cooperación internacional, a la cual responde más allá de las Naciones Unidas, ¿no? Que son el ente más conocido, digámoslo. Entonces, Bueno, de hecho, no Naciones podría Unidas haber es una un organización, implementador de fondos de cooperación internacional. sí, sí, pero no podría venir una organización externa a decir, no, quítese y venimos nosotros. No, porque no son una organización como tal, son muchas organizaciones trabajando juntas al final del día. Y bueno, tomando el tema de los desafíos. ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que puede enfrentar una organización al momento de venir a Honduras? Bueno, ya teniendo personalidad jurídica y todo, ¿cuál considera usted que es el mayor desafío que puede enfrentarse al momento de querer ejecutar un proyecto en Honduras? Crear capacidades locales. Mm, Crear capacidades locales es lo más difícil, ¿verdad? O sea, es bien complicado para las organizaciones cuando inician, ¿verdad? El primer año o el año dos es bastante complicado. Y trabajando en zonas de alto riesgo, imagino que aún más, ya que se genera esta confianza entre la organización con el grupo que está en la zona. Un ejemplo de ello, yo recuerdo con un poco de sabor agridulce una vez por el miedo que tuve.
íbamos para una zona, no diré el nombre, pero una zona bastante peligrosa y pues estaba repleta de grupos violentos, al final de cuentas estaba lleno de maras. Y recuerdo que solo vieron los chalecos con los que nos bajamos y fue como, ah, ok, está bien. Pero claro, para una organización que va empezando, primer año, segundo año, como mencionó usted, generar esta alianza para, ok, yo vengo a ayudar, no vengo a generar un problema en esta zona, ha de ser complicado, ¿no? Porque no tienen los recursos y tampoco el prestigio que tienen otras organizaciones. Bueno, lo que utilizan normalmente es pedir apoyo a socios locales, ¿verdad? A través de socios locales, principalmente para poder generar esa capacidad, ¿verdad? Realmente es bastante complicado generar capacidades, pero no es imposible. Entonces, ¿existen estrategias? Sí, sí existen. Y por último, para cerrar ya este episodio, porque la verdad es que yo creo que es un tema que se tiene que estudiar bastante, porque para mi gusto de las relaciones internacionales, por lo menos en Unitec deberían tener una o dos clases más para explicar el tema, porque es un mundo muy amplio. ¿Qué consejo le daría usted a un estudiante de Relaciones Internacionales San Pedro Sula que desea trabajar en el ámbito de la cooperación internacional? ¿Cuál sería su consejo? Ya que usted lleva tantos años trabajando en este ámbito, ¿por dónde empezar, por ejemplo? Involucrarse en su comunidad, involucrarse con organizaciones, buscar voluntariados, buscar pasantías. Si conocen a alguien, pedirle que les brinde su tiempo libre, darle, disponer de su tiempo libre para apoyar, ¿verdad? Realmente las organizaciones siempre están abiertas a cualquier tipo de apoyo, entonces ser No muy tener miedo, proactivos no tener a miedo a levantar la nivel, mano, ¿ah? no tener miedo a levantar la mano. Y ser muy proactivos, ¿verdad? Buscar ahí, siempre hay oportunidades, siempre hay algo que hacer, cómo Mm. apoyar, Mm. entonces ser muy proactivos. Bueno, muchas gracias, Lick, por su tiempo. Uno, porque sabemos que usted es una persona muy ocupada, lo pudimos notar. Y pues ya que le conocemos de tantos años, bueno, yo le conozco ya de ya unos cuantos años en la universidad. Le agradecemos, uno, por su tiempo y dos, por venir a hablarnos de un tema que yo sé que usted seguramente ya estará un poco aburrido de hablarnos porque lleva dos clases, por lo menos conmigo, llevamos dos clases hablando del tema, pero que cada vez que tenemos una charla salen más cosas a la luz. Entonces... Muchas gracias, Lick. De verdad está, bueno, no sé si Ronald tiene algo que comentarle, pero está invitadísimo a algún otro episodio que tengamos, porque tenemos pensado más episodios para este podcast y en especial también teniéndolo a usted con las experiencias, con ya el recorrido y además con todo su conocimiento, ¿no? Sobre el ámbito. Así que muchas gracias, Lick, de verdad, desde parte del podcast. No, y muy agradecido con ustedes, ¿verdad? Por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Realmente siento que el tema de cooperación internacional es muy importante y principalmente para la ciudad de San Pedro Sula, ¿verdad? Que hemos visto cómo en los últimos 10 años hemos dejado de ser únicamente una ciudad que tiene empresas, ¿verdad? Sino que hemos pasado a ser una ciudad que tiene mucha cooperación internacional. A cada rato se están abriendo oficinas, ¿verdad? Aquí en la ciudad, cuando antes únicamente en el 2013, 2012, la única organización de Naciones Unidas que era el PMA, el Programa Mundial de Elementos, y ahorita pues tenemos casi a 5 o 6 organizaciones vinculadas a Naciones Unidas. Hay nuevas jóvenes internacionales trabajando en la ciudad, entonces es un tema bastante importante. No sé si Ronald, ya que vi que se encendió la cámara, nuestro director, ¿tiene algún comentario que hacer el día de hoy? Simplemente estoy muy feliz que el licenciado haya aceptado la invitación y ha salido un episodio más educativo en torno a la cooperación internacional. Y igualmente le estoy invitado por si quiere participar posteriormente en nuevos capítulos, porque nos ha dado la idea de Ricardo de tal vez en un futuro hacer una mesa redonda con la Lick Cook, él y usted. Sí, sí. Así Perfecto, que quedamos pendientes de esa invitación. listo. Bueno, nosotros nos despedimos tanto de la audiencia como de usted, Lick. Gracias de verdad nuevamente por estar aquí presente con nosotros, en especial a nuestros tres listeners, ¿verdad, Ronald? Que siempre están ahí pendientes, pero, pero pues, que la verdad que intentamos traerles estos tipos de espacios con gente que sabe del tema, no nosotros que somos estudiantes al final del día. Así que nos despedimos en este punto. Nos vemos, Bueno, Lick. hasta luego. Un saludo. Nos vemos. Saludos.